permita a ustedes como jóvenes tener una instancia necesaria, ¿cierto?, para su edificación, para el aprendizaje de todos ustedes. Así que gracias al Señor por nuestros hermanos y por poner esto en el corazón de la iglesia, de poder bendecir a nosotros también, a todos los jóvenes de distintas iglesias, con esta confraternidad, con este encuentro, ¿cómo se llama? Encuentro de jóvenes. Así que gracias al Señor por eso. Bien, mi nombre es Gabriel Barahona, tengo la misma edad que el pastor Vicente Astudillo, perdón, está confundido con su hermano, Daniel Astudillo. Bueno, ustedes juzgarán a quién le ha afectado más el ministerio pastoral, pero tenemos la misma edad. Un gran amigo, el pastor Daniel, y es una bendición poder compartir también juntos en esta instancia. Vamos a abrir la escritura en el libro de Proverbios. Bueno, yo soy casado también, mi esposa se llama Victoria, y tenemos 7 hijos por la gracia del Señor. Hemos sido bendecidos con la familia que el Señor nos ha regalado. Y hoy me tocó hablar acerca del matrimonio como una hermosa aspiración. Y espero que para ustedes el matrimonio sea una aspiración. ¿Quién de los solteros aquí desea casarse? A ver, levante su mano los que desean casarse. Pocos. Los vamos a anotar. A los que no quieren casarse. Bien, debe ser una hermosa, como dice el tema, inspiración el matrimonio. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 18, verso 22? Dice, en la versión Biblia de las Américas, dice, el que haya esposa hay algo bueno y alcanza el favor del Señor. La Reina Valera dice, el que haya esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, el matrimonio debe ser una bendición para el joven cristiano. Todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor debe desear casarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una organización de carácter divino. Dios es el que instituyó el matrimonio y Él dijo en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo el Señor, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, el matrimonio nos ayuda a nosotros a formar el carácter de Cristo. Cuando nosotros nos casamos, ¿cierto?, los que somos casados, eso nos ha ayudado en un matrimonio cristiano a ser conformados aún más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios te da la oportunidad de casarte, no debes ignorarlo, debes desearlo, debe ser una aspiración. Contándoles un poco mi experiencia, nosotros con mi esposa nos casamos cuando teníamos ambos 22 años y personalmente para mí el matrimonio ha sido una bendición. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa o nos reencontramos, porque nos habíamos visto cuando éramos más pequeños, a los 12, 13 años, pero cuando nos reencontramos, éramos de distintas iglesias, para mí fue una bendición porque yo no estaba tan bien espiritualmente. Yo venía de muchas dudas como joven, estaba pasando por momentos difíciles en mi vida personal y espiritual, y reencontrarme con mi esposa para mí fue una bendición. ¿Por qué? Porque encontré en ella a una mujer del Señor, a una mujer con convicciones que yo había perdido o algunas que yo no tenía. Y me ayudó el hecho de poder juntarme con ella, conocerla, tener su amistad, el tener un desafío en mi propio corazón de afirmar ciertas cosas que estaban débiles en mi corazón. El tener un deseo en mi vida de casarme, y especialmente de casarme con ella, me llevó a decir, oye, tengo que analizarme, tengo que ver mi vida. Si yo quiero formar una familia que glorifique al Señor, debo afirmar ciertas cosas. Debo aprender ciertas cosas. Entonces, para mí en ese sentido fue una bendición porque mi esposa me ayudó mucho con su ejemplo, con su vida, a afirmarme espiritualmente. Entonces yo dije, si yo quiero formar una familia que glorifica al Señor, debo tener convicciones como ella las tiene, porque yo no puedo llevar mi familia al desastre, yo no puedo llevarla a ella a perder esas cosas preciosas que ella tiene con el Señor, sino más bien a fortalecerla y formar una familia para que glorifique al Señor. Y el Señor desafió mi corazón a través de la vida de mi amiga en ese entonces, que
pronto iba a ser mi novia y luego mi esposa. Entonces, yo quiero y nosotros queremos con mi esposa que nuestros hijos crezcan queriendo casarse, que ellos deseen el matrimonio. Queremos que ellos lo anhelen, lo aspiren. Que un día mis hijas, ya ellos lo saben, que un día tienen que casarse, ellos quieren ser padres, madres. Entonces, cuando a algunas de mis hijas nosotros le preguntamos, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Ella dice, yo quiero ser mamá. Porque es su deseo, porque ella ve a su mamá, ve el ejemplo y ella anhela ser como ella. Es una edad muy pequeña todavía. Entonces queremos que ellos crezcan queriendo casarse, deseando el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, es una bendición. Hoy día vemos jóvenes a veces confundidos, quizás ustedes llegaron de esa forma, confundidos, sin querer casarse, con debilidad de carácter. Jóvenes a veces, hoy día vemos que tienen 20 años y no quieren pensar en formar una familia, no quieren trabajar, siguen pareciendo niños, quieren ser eternos niños. Una generación que ha retardado a veces su maduración y lamentablemente, como decían los pastores anteriormente, no aspiran casarse, no aspiran el matrimonio. Entonces, nosotros, o ustedes, más bien como jóvenes cristianos, deben desear esta institución que Dios ha establecido. Y si Él les da la oportunidad de casarse, bueno, deben aprovecharlo, deben desearlo con todo su corazón. Como dije, hay jóvenes que hoy no sienten interés por formar una familia, tienen otras metas, quizás otros planes. Tú debes analizar en tu corazón cuáles son tus metas, cuáles son tus planes en esta vida. Y si en eso no consideras el matrimonio, no consideras el formar una familia, entonces probablemente tus planes están equivocados, porque si Dios no te ha dado la vocación, ¿cierto?, de la soltería, no te ha dado dones para que tú permanezcas soltero, entonces no es la voluntad de Dios para ti. Lo normal que Dios quiere en los jóvenes es que se casen, que dentro de sus metas, de sus planes, uno de ellos sea el matrimonio. Otros quieren casarse, quizás muchos de ustedes quieren, como levantaron la mano, pero no se sienten preparados para ello. Bueno, mi consejo hoy va a ser que se preparen para el matrimonio, porque es necesario que desde pequeños comencemos a formar el carácter. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos para el matrimonio. Yo no quiero preparar a mis hijos solamente para que sean profesionales, aunque eso es muy importante, o para que logren un estatus social en esta vida. Yo quiero preparar a mis hijos para ser buenos esposos y buenas esposas. Mujeres que amen al Señor, que puedan ser una luz dentro de su hogar, mujeres sabias que edifiquen su casa, como dice Proverbios capítulo 14. Entonces debemos examinarnos, hermanos, a la luz de la Escritura y analizar nuestras metas, nuestros deseos a la luz de la palabra de Dios. En nuestro país, según las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, en 1930 se registraban 9 matrimonios cada 1.000 habitantes. Esa es la cifra más alta de la cual se tiene registro. O sea, 9 matrimonios por cada 1.000 habitantes. En 1980 eran más de 80.000 matrimonios al año y la tasa bordeaba los 8 por cada 1.000. O sea, ya bajó un poquito. Y desde 1990 ya la cifra comenzó a descender. La última que se tiene registro es el 2017, donde ya un promedio de 3,3 matrimonios por cada 1.000 habitantes. O sea, ha ido en descenso. Y según los mismos datos del INE en nuestro país, los matrimonios en los hombres alcanzan un promedio, o los hombres se casan en promedio a una edad de 37 años hoy. 37 años. Y las mujeres a la edad de 34 años promedio. ¿Y por qué? ¿Por qué ha aumentado? ¿Qué sube el índice? Bueno, el concubinato, el vivir en parejas sin casarse. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos desear el matrimonio. El pastor Astudillo decía que él se casó a los 19 años, muy joven. Quizás ustedes ni siquiera pensarían a los 19 años casarse porque se consideran muy niños. Pero años atrás, a los 19 años, ya era considerado un hombre. Yo me casé a los 22 años con mi esposa y no estábamos completamente preparados para el matrimonio. Hay cosas que se van aprendiendo ahí, pero sí nos sentíamos preparados para dar ese paso.
importante en nuestra vida, sabiendo que nosotros no nos vamos a permitir el pecado dentro de la relación, no vamos a gustar de las bendiciones del matrimonio sin casarnos como cristianos, no deberíamos siquiera pensar en eso. Y muchos señalan que no se quieren casar porque tener hijos sale costoso, sale caro. Debemos lograr ciertas cosas primero, tener una casa, tener un auto, mínimo, lograr ciertas posesiones antes de casarnos. Pero no nos preguntamos, a la luz de la palabra de Dios, qué quiere el Señor para nosotros. Porque casarse es un mandato del Señor y es algo bueno para el creyente, porque la Escritura dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Entonces, si Dios no te ha dado a ti la vocación de la soltería, no te ha dado dones respecto a eso, entonces tú no debes pensar en quedarte soltero. Tú debes pensar y trabajar en tu vida para casarte. Ahora, evidentemente hay pecados en nuestra vida que nos impiden tener ese deseo en nuestro corazón de casarnos. Quizás hay malas experiencias que ustedes tuvieron, que ustedes vieron en sus padres, en matrimonios cercanos, a los cuales no les gustaría imitar o le han llevado a no desear el matrimonio. Pero déjeme decirle que si nosotros edificamos hogares sólidos en la palabra de Dios, en Cristo, en la roca, entonces nosotros podemos tener hogares dichosos, hogares felices, no hogares exentos de problemas, no exentos de responsabilidades, porque eso es parte de la vida, jóvenes. Es parte de las responsabilidades que debemos adquirir como adultos. Pero sí podemos tener hogares felices. Podemos tener cosas que no se compran con dinero, como la paz, el amor dentro del hogar, la dicha. Y así señala la Biblia la bendición de Dios. Dice la Escritura que mejor es una comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es un bocado seco y en paz, cosas que no se compran con dinero, que casa de contiendas llenas de provisiones. El Salmo 127 y 128 señala así la bendición de Jehová. Ustedes recuerdan su Salmo de la familia, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice el verso 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Después habla de la bendición del hombre que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, el 128, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y ahí habla de la bendición de Dios. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es la bendición de Jehová. No dices, si tienes el auto que tú sueñas, la casa que tú sueñas, son bendiciones de Dios también, pero cosas temporales, cosas que pueden ir y venir. Pero la verdadera bendición espiritual de Dios para sus hijos, para los que le temen, es una familia dichosa, una familia feliz. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, debe ser nuestra aspiración y debemos evidenciar y sacar los pecados que nos impiden, como jóvenes, desear el matrimonio. Y muchos jóvenes no anhelan el matrimonio porque escuchan las mentiras de este mundo. Son permeados por las mentiras del diablo. Por ejemplo, la falsa realización, que yo debo realizarme antes. ¿Quién te dijo que tú no puedes realizarte en tu familia? Es una mentira del diablo. Es una mentira del mundo. Donde el hombre y la mujer hayan su mayor realización es en cumplir los propósitos de Dios. Es en cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces son permeadas esas mentiras a veces dentro del seno de la iglesia. El cumplir las metas, la vida es costosa. Bueno, si usted ve, no es que tenga que imitar ese ejemplo, hay que aprender de lo bueno y lo malo, pero si usted ve décadas atrás, nuestros abuelos quizás tenían más hijos con menos recursos que los que hoy día tienen los matrimonios de hoy. O debes tener tantas cosas para casarte. Vamos a hablar de qué cosas al final de este estudio debes tener tú para casarte y desear el matrimonio. O a veces la idealización del príncipe azul o la princesa encantada, que no ha llegado el que llene todos los requisitos que yo tengo. Y a veces eso nos impide, ¿cierto?, encontrar la persona que Dios ha creado para formar una familia.
Entonces nace de ciertos pecados. ¿Cuáles son esos pecados que nosotros debemos evidenciar? Bueno, el egoísmo. El egoísmo es parte de esos pecados. No quiero yo ceder mi tiempo, no quiero compartir mi tiempo, no quiero ceder mi espacio, mis recursos. Ya no los quiero compartir. Entonces tienen temor de mantener una familia, de ser responsables de otras personas, porque el matrimonio conlleva esas responsabilidades. Somos responsables ahora de otros, no solamente de mí mismo, no solamente de cumplir mis gustos con los recursos que yo tengo, sino también sostener un hogar. Hay una responsabilidad económica dentro del hogar, pero también una responsabilidad de educar el hogar. Si tienes hijos, tienes la responsabilidad bíblica de educarlos en el Señor, como dice la palabra. O el hedonismo, personas jóvenes que viven para sus placeres, que todo lo que hacen en su vida es satisfacer sus placeres. Entonces, como son egoístas, son hedonistas, quieren solamente satisfacerse ellos, no conciben la idea de hacer feliz a otros. De que en el matrimonio tenemos la responsabilidad de hacer feliz a otros, de que el centro del mundo no soy yo, no son ustedes. Es Dios primero, y también mi vida debe ser dedicada al servicio de otros, al cuidado de otros. Todos los varones somos llamados a ser pastores dentro de nuestros hogares, pastores de nuestras familias. Y eso requiere mucho desprendimiento, requiere despegarnos de nosotros mismos y comenzar a servir a otros. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo se entregó por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta por nosotros. Cristo dio su vida en nuestro lugar, cargó nuestros pecados. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir cuando deseamos formar una familia, el ejemplo de Cristo. Que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La independencia también es algo que los jóvenes desean. Ya no tendré la vida de soltero, ya no haré las cosas que hago con mis amigos. Y sí, no vas a hacer lo mismo. Ya no puedes llegar y salir con tus amigos porque ahora eres responsable de un hogar, eres responsable de dar cuenta. Si yo voy a hacer algo, incluso a veces con los hermanos de la iglesia, donde hay una actividad de varones, yo digo, amor, voy a salir con los hermanos de la iglesia, vamos a tener una actividad. Pero si hay algo que hacer en casa, si hay una responsabilidad, probablemente mi esposa me va a decir, mira, tenemos que hacer esto, considéralo. Y obviamente tenemos que considerarlo y quizás vamos a privar ciertos deleites, ciertos ratos de pasarla bien por el bien de la familia, por el bien del hogar. Entonces no tenemos la independencia que antes teníamos cuando éramos solteros, tenemos que dar cuenta. Pero eso es bueno, es parte del plan de Dios. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pierdes cierta independencia, pero hay alguien velando por ti, hay una esposa velando por ti, tú velando por ella, tus hijos esperándote en casa, amándote, cuidando de ti también como tú de ellos. Entonces la mujer se debe al marido, pero el marido también se debe a su mujer. Entonces tu vida ya no, en tu vida ya no estás solo, la compartes con otra persona. Y eso es hermoso, hermanos, en el diseño de Dios. Es hermoso, en el plan perfecto de Dios. Y yo tengo que procurar hacer feliz a mi familia, hacer feliz a mi esposa. De hecho, la Escritura lo dice, hablando del matrimonio, dice que en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel, alguien tenía que ir a la guerra, si era recién casado no podía ir a la guerra por lo menos un año, dice la Biblia, para hacer feliz a la mujer que tomó. Eso dice la Biblia. En Proverbios capítulo 6 nosotros tenemos textos que nos enseñan acerca de eso también, y dice que las caricias de nuestra mujer nos satisfagan en todo tiempo y en su amor, recréate siempre. Entonces, compartimos nuestra vida con otra persona y eso es un deleite y tenemos que rendir cuentas. Entonces a veces no queremos dejar nuestra independencia y por eso no queremos casarnos. No anhelamos el matrimonio. También el pecado de irresponsabilidad. Hoy día muchos jóvenes son irresponsables, no quieren trabajar, no se sienten capaces de sostener una familia. Si ese es tu problema, de que tú te sientes no capaz de sostener una familia, te sientes irresponsable, bueno, tienes que cambiar eso en tu carácter,
porque es un problema de carácter. Y tienes que formarlo. Y tienes que trabajar para ser un hombre, una mujer responsable, porque no se sienten capaces de llevar ciertas cargas. Bueno, la Biblia dice, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Son responsabilidades que debemos asumir. Que el tiempo de infancia se ha acabado y entramos a un tiempo de responsabilidades. Hay personas que dicen, yo era tan feliz cuando era niño. ¿Por qué se tiene que acabar eso? ¿Por qué me tengo que levantar a las 7, a las 6 de la mañana a trabajar? Quisiera volver a esa etapa. Y sí, es una etapa bonita que debemos recordar de buena forma. Una etapa hermosa quizás que viviste en tu infancia, pero fue una etapa. Esa etapa pasó y pasaste a otra etapa que debe ser bonita también, con las responsabilidades que conlleva ser adulto. Nadie nace capacitado para formar una familia, pero el Señor nos va capacitando. El Señor nos va dotando. Vamos cometiendo errores, bueno, pero debemos tratar de afrontar el matrimonio lo más preparado posible. Y para eso debes formarte, debes trabajar en ello. Hay varios adultos acá que ya somos padres, debemos formar a nuestros hijos para el matrimonio, para que ellos sean buenos esposos y buenas esposas. A veces también la timidez. Algunos desean casarse, mucho, pero la timidez no les permite, les juega en contra. Y evidentemente hay jóvenes más extrovertidos, personas más extrovertidas y otras más introvertidas. Pero al momento de querer formar una familia, de querer buscar una amistad, debes vencer ciertos temores. No debes cambiar quizás la personalidad que Dios te ha dado, debes formarla, pero sí es necesario vencer ciertos temores para buscar pareja y hacer amistades con pureza. Hacer amistades con el sexo opuesto, conversar, hablar, evidenciar tu interés sano, puramente, a una jovencita, cuando tú ya crees que es la voluntad de Dios. Obviamente todo eso acompañado del consejo bíblico de hombres maduros, de los pastores, de tus pastores en tu iglesia. Entonces a muchos jóvenes, lamentablemente, la impureza moral los lleva a no poder establecer relaciones con el sexo opuesto. A veces cuando jóvenes están sumergidos en la impureza moral, en la pornografía, la suciedad se ha metido en su mente y en sus corazones y eso les lleva a no poder establecer relaciones de calidad con otras jovencitas o las jovencitas con los jovencitos. ¿Por qué? Porque alguien que es adicto a esos pecados o alguien que está sumergido en esos pecados tiende a ver en su mente al sexo opuesto como un instrumento. Pero debemos aprender a tener relaciones puras de amistad. La inmadurez, esos que quieren ser eternos niños, no se sienten en edad para comprometerse, quieren seguir siendo alimentados por sus padres sin mayores responsabilidades. Es un pecado que nos lleva a no desear el matrimonio. Entonces esos pecados, hermanos, tenemos que vencerlos, tienen que vencerlos como jóvenes, porque deben desear casarse y deben trabajar en ustedes para un día hacerlo. La promiscuidad también. Otros no se casan porque ya viven como si fueran matrimonios. Disfrutan de los privilegios, pero sin las responsabilidades que conlleva el matrimonio. Quieren disfrutar de eso, pero la Escritura nos señala que todo eso es permitido solamente en el matrimonio. Fuera de él y antes del matrimonio es pecado. Y eso no agrada al Señor. Entonces no desean casarse porque ya se quemaron. Uno de los propósitos del matrimonio es guardarnos de la impureza moral. Tiene diversos propósitos el matrimonio, el deleite, el acompañamiento, muchos propósitos, la procreación, pero uno de ellos también es guardarnos de la impureza moral. Pero como algunas parejas ya han caído en esos pecados, entonces no les apura casarse. Pero todo eso es evidenciado pronto y trae consecuencias en el matrimonio. La intimidad en el matrimonio fue creada por Dios para disfrutarla solamente en el matrimonio. No es que Dios no perdone esos pecados, Dios perdona nuestros pecados, pero siempre los pecados traen consecuencias.
Y de una u otra forma disfrutaste de privilegios que eran permitidos solo en el matrimonio. Entonces quieren los privilegios, pero no las responsabilidades. La Biblia dice, nos enseña que cada uno debe tener a su esposa en santidad y honor. Hebreos capítulo 13 dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y a los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Y que honroso, la palabra honroso ahí quiere decir que sea valioso. Valioso sea el matrimonio para todos nosotros. Es algo que nosotros debemos estimar y aspirar como jóvenes cristianos. Entonces, hay pecados que lamentablemente nos llevan a no desear esta institución tan preciosa, esta institución divina. Pero, joven, déjame decirte ahora por qué tú necesitas casarte. ¿Por qué es necesario el matrimonio? Realmente el matrimonio te ayudará, es una institución que Dios ha dejado para ser más como Cristo. El esposo debe ayudar a su esposa a ser más como el Señor Jesucristo. La esposa debe ayudar al esposo a ser más como el Señor y juntos deben modelar el Evangelio. Debe ser un reflejo vivo del Evangelio, porque ese es uno de los propósitos también del matrimonio. Entonces debes querer casarte, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios para tu vida. Es la voluntad de Dios. Es el plan regular de Dios que un joven se case. Si bien la soltería no es mala en sí misma, y vamos a hablar de eso también, la soltería no es mala, pero debes tú desear el matrimonio. Es la voluntad de Dios general para el joven que se casa. Como dije, a menos que no tengas la vocación de la soltería, entonces debes desear el matrimonio. Es la voluntad de Dios. El que haya esposa, haya el bien. Algunos usan el texto de Corintios, que Pablo dice, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer. Por eso yo no quiero casarme. No, Pablo estaba hablando de acuerdo a lo que él había recibido de los corintios. Había recibido una carta de cosas que estaban sucediendo ahí en la propia ciudad, en Corinto mismo. Y Pablo le dice, en base a lo que ustedes me escribieron, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer. Porque si no sería contradictorio con lo que la Escritura dice, que es bueno para el hombre casarse. No es bueno que el hombre esté solo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Entonces es la voluntad de Dios que el joven se case. Número 2, también ayuda a madurar. Ayuda en tu madurez. A ser más como Cristo, a madurar en tus virtudes cristianas. Hay virtudes que solamente vas a poder desarrollar dentro del seno matrimonial o que el Señor va a usar el seno matrimonial para poder darte madurez espiritual, madurez en tus pensamientos también. El matrimonio también evidencia tus pecados y evita pecados. ¿Por qué? Porque uno de los planes, como dije, el propósito del matrimonio es evitar impurezas, pero también evidencia tus pecados, porque tú vas a ver que ahora tienes que tratar día a día con otra persona que es igual de pecador que tú, que tiene errores igual que tú, y a veces van a tener que solucionar esos conflictos bíblicamente con un carácter cristiano, y va a evidenciarse tu ira, va a evidenciarse tu descontento, van a evidenciarse pecados en tu corazón, impaciencia, cuando vengan los hijos y toque la crianza, y a veces los niños salen desordenados, inquietos, y se van a evidenciar pecados en tu corazón. Y tú vas a decir, yo no soy capaz de esto. No, eres capaz porque Dios te ha dado hijos. El problema es el pecado que hay que tratar en nuestro corazón. Entonces evidencia tus pecados. Saca el egoísmo también de nuestro corazón, porque ya dejas de preocuparte por ti mismo. Ya tú no eres el centro de tu vida, sino que comienzas a preocuparte de otros. Es increíble, y cuando comienzan a nacer los hijos, tú comienzas a sentir un amor especial por otro ser humano pequeñito que es parte de ti, que es de tu sangre. Y ya no te importa tanto tú, ¿cierto? Ya no te importa tanto tu ropa, si te compra o no. Lo que importa es ese pequeño ser que nació, el cual debes cuidar y preocuparte de él. Entonces saca el egoísmo del corazón, el individualismo que es dañino para nosotros. Y el matrimonio, hermanos, es un reflejo del Evangelio. Por eso debes querer casarte. Porque tú vas a evidenciar, vas a vivir, vas a reflejar de mayor forma el Evangelio. Eso es muy importante. A través del matrimonio reflejas de mejor manera lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ¿cuál es el mandato a los varones? Maridos,
amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia, amó a su esposa, a su novia, a tal punto que entregó su vida por ella. Y esa es la forma en que nosotros debemos amar a nuestras esposas, amar a nuestras mujeres, de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Nos deja un estándar alto, ¿cierto? Una vara alta el Señor. Entonces es un reflejo del Evangelio. La mujer debe también amar, respetar a su esposo y someterse a él como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, a través de un matrimonio dichoso, a través de un matrimonio feliz, puedes reflejar de mejor forma el Evangelio. Entonces, eres responsable también en el matrimonio de reflejar el Evangelio al mundo. Entonces, ese es el propósito de Dios. Bien, ¿y cómo debemos nosotros caminar hacia el matrimonio? Nosotros debemos hablar igual de la bendición de la soltería. No es que porque hablamos de aspirar en matrimonio, eso significa que la soltería es una maldición. No, es una bendición. Es una bendición para la iglesia tener jóvenes solteros. Nos bendicen, ¿cierto? El ministerio pastoral, los que son pastores aquí, a la iglesia de Cristo bendice la fuerza, la alegría, ¿cierto? La juventud que tienen ustedes. Eso es una bendición del Señor, pero también es una etapa de la vida. Por eso dice la Escritura, en el texto que leyó el pastor Juan al principio, un poquito antes dice, alégrate joven en tu juventud. O sea, disfruta la juventud, disfruta la soltería y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero sabe bien, dice la Escritura, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, en ese andar, en esa felicidad, en esa dicha que tú debes tener, recuerda que Dios te está mirando, que estás frente a Dios, que Dios está examinando tus caminos. Alégrate, pero vive para el Señor. Y luego dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate del Señor. Y haz las cosas para la gloria de Dios en tu vida de soltero, antes que lleguen los días malos. Como dice el proverbio, y digas, oye, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían. Dice Proverbios. Porque muchos, cuando hemos cometido errores, muchos de los más adultos acá podríamos decir, ¿por qué no atendí a lo que me dijeron ciertas personas, a lo que me aconsejaron en un momento? Por eso cometí un error y eso trajo consecuencias. Pero que no lleguen esos días malos para ti, donde digas, ¿por qué aborrecí el consejo? ¿Por qué no escuché el consejo bíblico, sabio, que me dieron cuando yo era joven? Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que tú puedas recordar la niñez, la juventud como etapas hermosas en tu vida, que las ocupaste para servir al Señor. Entonces disfruta de la soltería porque la Biblia la valora. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Se presenta como una vocación a aquellos que se van a quedar solteros por don del Señor. Pero también tenemos el caso del apóstol Pablo. Entonces, la soltería es una bendición para la iglesia, esa fuerza de la juventud. La gloria de los jóvenes, dice Proverbios, es su fuerza, más la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, la soltería también nos recuerda que la familia en el cielo será espiritual y no terrenal. O sea, si el Señor no permite que tú te cases, aunque tú tenías planes o lo deseabas, o te da ese don, esa vocación, nos lleva a recordar que la familia en el cielo será espiritual, que es una institución terrenal con propósitos también terrenales, pero en el cielo todos seremos una familia. También deben recordar los solteros que el matrimonio no es necesario para vivir una vida plena. No es que tú vas a llenar tus vacíos y vas a ser pleno cuando te cases. Tú debes lograr eso cuando eres soltero en el Señor. Solo Cristo puede ayudarte a vivir plenamente. Si tú piensas que el matrimonio te va a ayudar a eso, estás equivocado. Estás casándote con propósitos incorrectos. El matrimonio tiene otros propósitos. Tú debes vivir pleno en el Señor. El joven debe aprender a contentarse en el Señor, a llenar sus vacíos en el Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice la Biblia, y de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, o sea, preocupaciones de este mundo, cosas en que ocuparse hoy día y de cómo agradar a su esposa. No está diciendo que eso es malo, sino que hay otras responsabilidades. El soltero tiene el privilegio de poder dedicarse, mientras está soltero, solamente al servicio del Señor.
Entonces, para vivir una vida plena, tú necesitas solamente a Cristo. Y Dios promete recompensar, hay bendiciones para aquellos que son fieles durante la soltería. Y como dije, la soltería también te permite dedicar más tiempo al ministerio cristiano, al ministerio de Dios, a la obra de Dios. Aprovecha ese tiempo de soltero, que Dios aún no te ha dado una pareja, aún no te ha mostrado quién es el hombre o la mujer que quiere para ti, y sirve en tu iglesia. Trabaja, aprende, fórmate al lado de hombres maduros. Aprende de matrimonios bien formados, bien constituidos, para que puedas formar el tuyo. Pide consejo, pide orientación desde ya, para que tú puedas formar tu hogar en el Señor. Y por ahora cultiva amistades piadosas, sin hacer daño, sin comprometer tu palabra cuando tú no estás seguro de qué es la voluntad de Dios. Cultiva amistades, no tengas miedo a eso. Sé piadoso en lo que haces. Y bueno, mientras caminas al matrimonio, prepárate. Prepárate en la espera, prepara tu carácter, fórmate. Dice Sharon Washer, esposa del hermano Paul Washer, dice ella hablando de esto, la soltería es un tiempo en el que una mujer debe cultivar las virtudes que son parte de una mujer de Dios, para que ella pueda ofrecer a su futuro esposo y al mundo algo más que solo una cara bonita. O sea, es el momento que tú debes ocuparte de tu carácter, ocuparte de las virtudes que van a beneficiarte para tu matrimonio. No te prepares solamente para tu trabajo, hermana, que es parte de la vida también, sino prepárate para ser una buena esposa. Estoy cultivando las virtudes que me van a llevar a ser una buena esposa. Porque créeme, cuando tú estés bien preparada, Dios va a darte también un buen hombre. Prepara tu carácter, varón, busca un trabajo, sé responsable, ahorra desde ya, pide consejo a tus pastores, pide consejo a hombres maduros, a buenos matrimonios de la iglesia que puedan ayudarte también en tu formación. Y mientras no aparece ese hombre o esa mujer que Dios tiene para ti, bueno, ora al Señor, pídele al Señor. Nosotros como esposa oramos desde ya por nuestros hijos y por los esposos y esposas que van a tener ellos en el futuro. Porque queremos que sean bien formados para que formen buenas familias, pero que también, si son buenos creyentes ellos, también reciban buenos creyentes con los cuales puedan formar una familia que glorifique al Señor. Y recuerda que un noviazgo, cuando tú ya comprometas tu palabra y formes un noviazgo que no tiene como meta el matrimonio, no solo es una pérdida de tiempo, sino una exposición al peligro y el daño emocional. El noviazgo, inmediatamente, cuando tú te comprometes, debe tener como meta el matrimonio. Para nosotros, los cristianos, no existe el pololeo, no existe el experimentar, el conocer. Tú nunca vas a conocer plenamente a la persona hasta que te cases. Lo que tienes que estar seguro es de que es la voluntad del Señor. Y no estamos para experimentar, estamos para buscar la voluntad de Dios, que es el matrimonio. Como consejo también, hoy día, ya que el pastor habló de las redes sociales también y de los peligros que conlleva, no busques en lo virtual, busca lo presencial. Aunque conozco, y yo no me convencía de esto, pero ya hace poco comencé a conocer a matrimonios que el Señor en su providencia permitió que se formaran de manera virtual. Pero déjame decirte que no es la norma. Busca lo presencial, busca el hablar, el conocer a esa persona, porque necesitas tener relación con él, con ella. Necesitas conocer a tu futuro esposo, a tu futura esposa, y haz las cosas bien. No te impacientes. A veces nos desesperamos, somos jóvenes todavía y nos desesperamos. No hagas daño a otros. No es un buen síntoma la desesperación por hallar pareja. Ni tampoco es un buen síntoma la inestabilidad y querer buscar una y otra pareja. La experiencia no es buena. A veces dicen, no, conoce, experimenta. No tomes ese consejo mundano. Busca la voluntad del Señor y haz las cosas bien. Para casarte tú tienes que tener la certeza de que la persona con la cual quieres casarte es la voluntad de Dios para ti. Y segundo, saber que tienen a través de su trabajo la capacidad de tener sustento y abrigo. Si tienes esas dos cosas, entonces estás listo.
No es que necesitas la casa primero, el auto primero. Si Dios te da eso antes, porque fuiste, ahorraste, te ordenaste bien y lo lograste, bien, gloria al Señor. Pero no que tienes que esperar eso para casarte, porque si no vas a esperar quizás muchos años. Y hay cosas que puedes lograr en tu matrimonio, con tu esposa. Entonces, estando seguro de la voluntad de Dios y teniendo sustento y abrigo para sostener tu hogar, entonces estás listo. Fe y confianza en Dios de ahí en adelante para hacer la voluntad de Él. Y recuerda que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero como joven, haz de Cristo tu mayor pasión hoy día. Haz de Cristo tu mayor pasión y que nada nuble de tu vista el amarlo y agradarlo a Él por sobre todas las cosas. Porque Él debe ser nuestro mayor deseo. No es el matrimonio nuestro mayor deseo, en la vida es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, el matrimonio nos muestra la forma del Evangelio. O sea, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia, nos muestra lo que es el Evangelio, su forma, pero la soltería nos muestra la suficiencia del Evangelio. O sea, Cristo es suficiente para nosotros. En Cristo tú estás plenamente dichoso. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dijo Pablo a los colosenses, y ustedes están completos en Él. No necesitan el matrimonio para ser felices. Necesitamos a Cristo, jóvenes. A Cristo. Y que Cristo lo sea todo en su vida. Y cuando formen una familia sea para seguir glorificando a Cristo. Seguir glorificando al Señor y buscar una descendencia que le glorifique a Él. Oremos.